buenos días, amada días. iglesia, bendiciones del Señor, Dios les bendiga. Qué bonito tiempo de adoración y de alabanza, un tiempo preliminar para un buen tiempo de ayuno como el que vamos a tener en esta mañana. Amén. Los estamos saludando, déjenos ver quién va llegando para poder saludarlos. Ya sabemos que hay 3 con nosotros. Elena, muy buenos días. Luz Alba, bendiciones del Señor. Qué bueno que estén ahí. Ya, excelente. Bien, ya vamos con 5. Patricia, muy buenos días. Qué bendición. Qué bueno que estés ahí. Ok. Vamos a estar orando y vamos a, con la oración, esperar de que muchos hermanos también se puedan llegar a colocar. Y pues, Kelly, muy buenos días. Excelente. Noemí, bendiciones del Señor. Qué bendición que puedas estar en esta mañana de ayuno. Bienvenida. Excelente. Samuel, qué bueno. Y qué excelente. Elena, bendiciones para todos. Para Jorge, para todos aquellos que están allí Su casita. en su casa, para Martín, ese Martín, un gladiador Guerrero. completo, un guerrero. Bien, vamos a orar, amados hermanos, vamos a orar. Sí, Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias Sí, Señor. en esta mañana, Señor, después de haber tenido ese tiempo hermoso, Señor, en la cual tú nos permites adorarte, exaltarte, alabarte a ti, derramar nuestro corazón delante tuyo. Agradecemos, Señor, y estamos agradecidos por la vida de Andrés, de Claudia, de Juanita. Señor, guárdalos allí donde están. Sé tú rodeándolos de favor, de misericordia, de sobreabundancia, Señor, como lo haces tú con tus escogidos. Gracias, Padre eterno, porque todos los hogares, todas las familias en este momento que se están, Señor, conectando y que son, Señor, participantes de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Vamos a humillarnos voluntariamente, Señor, y quebrantando aún nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra carne, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, queremos llegar y presentarnos delante tuyo en humillación, porque, Señor, hemos propuesto ayuno de la iglesia, ayuno congregacional, como lo dijo Andrés, Señor, y que toda la iglesia cristiana, Aposento Alto Gemir, Señor, levante su voz, levante su corazón hacia ti, buscando, Señor, tu rostro, como lo dice tu palabra, y queremos ante todo, Señor, llegar delante tuyo voluntariamente, humillados, Señor, no para buscar otra cosa diferente, sino tu rostro, Señor. Y también, Padre eterno, nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros malos caminos, porque, Señor, reconocemos que toda la humanidad, Señor, necesita en este momento y siempre ha necesitado de ti. Hemos dañado, Señor, y hemos colaborado con dañar mucho esta tierra que tú nos has dejado en bendición. Y nosotros nos humillamos hoy para llegar delante tuyo, Señor, a pedirte perdón, a decirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, y gracias por perdonarnos, porque tú, Padre eterno, tienes misericordia de nosotros. Por eso venimos a buscar, Señor, misericordia, Señor Jesucristo, fortaleza y direccionamiento para todas las cosas que estamos viviendo. Señor Jehová Dios, bendice a todo aquel, Señor, aquella persona, aquel hermano, hermana, el líder, Señor, pastor, que en todo el mundo, Señor, se reúne en cualquier momento del día para invocar tu santo nombre. Sé tú bendiciéndolos y multiplicándolos en gran manera. Y gracias por la Iglesia Aposento Alto Gemir, Señor, que nos da la oportunidad en esta mañana de reunirnos para bendecir tu santo nombre. Señor Jehová Dios, quedamos delante tuyo. Te pedimos que
llenes nuestros labios, Señor, de gracia. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de nuestras bocas. Sé tú, Señor, quitando toda aquella cosa que se quiera llegar a levantar por encima de nosotros y que sea y pertenezca únicamente a nuestra humanidad. Quítalo, Señor, y por favor, coloca, Señor, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, el poder, Señor, porque tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, primeramente que todo, poder, Señor, en el Espíritu y de dominio propio. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, cada hermana que se está conectando y permite que esta palabra, Señor, corra, que el evangelio tuyo corra, Señor, a través de todas estas ondas de las redes sociales, Señor, y llegue a muchas personas y que muchos puedan llegar a ser bendecidos como hasta el momento ha sido. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, nos quedamos contigo y el pueblo de Dios dice amén. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Como les decimos y anunciamos desde qué días, hoy tenemos un tiempo de ayuno, de oración y nos presentamos delante del Padre, recordando el texto precisamente en donde Dios contestándole a Salomón cuando él dedicó esa construcción tan hermosa que él le hizo, que era un templo maravilloso, Dios se le aparece a Salomón y le dice: oh Salomón, he escuchado tu oración y apruebo este templo para que aquí se venga y se me adore, hagan sacrificios. Pero le advierte algo, dijo: yo quiero que todo esto pase por encima de, o mejor dicho, advirtiéndole y diciéndole: si yo cerrare la bendición, si yo cerrare el cielo, si yo mandara las langostas, si yo mandara hasta pestes. Y ahí es donde Dios le dice: lo que más me gustaría es ver que en cualquier tiempo el pueblo en donde se invoca mi nombre, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en otras palabras, hoy en día tú y yo, dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y abandonare su mal camino, o sea, se arrepintieran, entonces Dios dice que Él nos oirá y Él mismo contestará y pondrá atención y dará respuesta a nuestras oraciones, pero lo más importante, sanará nuestra tierra. Así es de que, aplicando ese texto, hoy queremos comenzar hablando de lo que es precisamente el ayuno cristiano, porque queremos dar claridad. Y dando claridad, pues lógicamente vamos a comenzar por algo que es muy bueno. ¿Cuáles son los beneficios precisamente del ayuno? Y para esto, mi amada esposa ha preparado una introducción bastante interesante acerca de cuáles son los beneficios, porque qué mejor hacer como el rey David. ¿No se acuerdan ustedes cuando el rey David supo de este gigante que estaba allí humillando al pueblo de Dios? Él llegó y lo primero que preguntó y dijo: ¿y qué hay para uno? Y le dijeron: no, para el que lo venza, pues le van a rebajar los impuestos, le van a dar una esposa a una de las hijas del rey Saúl y se va a volver familiar de la familia real. Y ahí sí dijo él: ¿y quién es este incircunciso que viene contra las huestes del Dios Todopoderoso, del Señor de los ejércitos? Y hoy vamos a comenzar así, vamos a comenzar hablando de los beneficios que usted y yo alcanzamos precisamente con el ayuno. Los dejo con la pastora Amparo. Buenos días, amada iglesia, familia de Aposento Alto y todos los que se agreguen y estén en esta transmisión. Bueno, yo quiero, antes de hacerles el aporte de este tema, quiero felicitar a todos los que propusieron hoy, a toda nuestra familia Aposento Alto, los que propusieron hacer este ayuno, de separarse del alimento físico para recibir ese alimento espiritual que nos va a fortalecer. El alimento físico nos fortalece nuestro cuerpo,
pero el ayuno nos fortalece nuestro espíritu. Amén. Y también rompe barreras, rompe impedimentos, y hoy sabemos que vamos a tener victoria en el nombre de En Jesús, el nombre del Señor porque se Jesucristo. van a romper muchos impedimentos que hacen que nosotros nos acerquemos más a Dios. Mi amor, pero me gusta como lo dice también Andrés. O sea, no solamente felicitar a todos aquellos que quisieron hoy compartir este ayuno, dejando sus alimentos en el día de hoy, como lo estamos haciendo precisamente también la pastora y yo. Estamos tomando agüita, agüita, agüita. Pero lo interesante es de que también podamos nosotros alejarnos de todo aquello que impide que nosotros le demos el primer lugar a Dios. ¿Ok? Eso es muy importante también. Entonces, de verdad que es una gran bendición el poder haber proclamado y estar realizando este ayuno. Entonces el Señor me colocaba a exponer los grandes beneficios que recibimos nosotros cuando proponemos ayunar. Y bueno, iniciaríamos diciéndoles que uno de los mayores beneficios es que Dios nos abre los ojos espirituales, porque seguramente que hay muchas personas, incluso nosotros mismos, conocedores de la palabra, tenemos los ojos cerrados, esos ojos espirituales cerrados, y no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo cumplir el propósito que Él ya tiene destinado. Entonces, hay esos ojos que están cerrados. Entonces, uno de los beneficios cuando nosotros ayunamos es que Él nos abre los ojos Amén. espirituales, y en el nombre de Jesús, hoy se está abriendo los ojos de todo aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel joven que está cerrado. Por eso no ve, no estamos viendo lo que Dios puede hacer por nosotros. Otro punto que hace el ayuno es que se abre nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro espíritu, que quizás a veces lo tenemos dormido, adormitando, entonces, ¿qué hace el nosotros poder ayunar? Él nos muestra, nos abre el espíritu nuestro para que asimismo se pueda conectar con el Espíritu de Dios. Entonces, que haya una conexión espectacular, porque ahí Amén. sería una conexión espectacular. Porque a veces, precisamente por estar desconectados, como nos pasa con el celular, se nos desconecta y se muere, y nos alejamos y quedamos muertos, alejados de todo. Nos asustamos. Entonces, así pasa. Muchas veces tenemos nuestro espíritu totalmente apagado. Entonces, con el ayuno, el espíritu se abre, nuestro espíritu. Amén. Se abre nuestro entendimiento. Nos trae la sabiduría del Espíritu Santo, y al abrir nuestro entendimiento, ¿qué podemos lograr? Entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Consolarnos con la palabra, abrigarnos en la palabra, ir a la palabra a pedir el direccionamiento. Entonces, mire todo lo que hace proponer ayuno, en lo que hace al abrir nuestro espíritu. También recibimos direccionamiento. A veces, y en esta época, yo sé que muchos estamos haciéndonos muchas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi familia, de mi trabajo, del estudio, de los sueños, de los proyectos, de todo esto? Y ahora con tanta, reglamentos que vamos a tener que llevar a cabo, porque debemos obedecer. Entonces, con todo esto, hay muchas preguntas.
muchas preguntas. Y seguramente que cuando no tenemos, no precisamente no buscamos en el ayuno, buscar el direccionamiento de Dios, nos desviamos y empezamos a buscar el direccionamiento y, como dice la palabra, a poner los ojos en el hombre y a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar, y estamos haciendo eso en nuestra carne. Pero si nos conectamos en ayuno, ¿qué nos va a pasar? Dios nos va a dar el direccionamiento. Y usted mismo va a decir, oiga, yo no había pensado. Y mire, el Señor va a traer a nuestra mente estrategias de cómo va a ser mi trabajo ahora, porque quizás hay que cambiar, cómo va a ser nosotros nosotros como iglesia, cómo nos vamos a reunir, cómo vamos a seguir trabajando en la obra. Todo eso viene de preguntas, y esto nos lo da cuando nosotros ayunamos. Él nos da un direccionamiento. Tenemos varios ejemplos que quiero enumerar de qué pasó cuando precisamente ayunaron. Entonces, mi esposo me va a ayudar aquí en Hechos 13:2, cuando se estaban reunidos Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué dice en Hechos 13:2? Dice, ministrando estos al Señor, o sea, Pablo, Bernabé y todos los que estaban reunidos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Mire qué enseñanza que nos dejan aquí Pablo y Bernabé. Ellos estaban reunidos ayunando, como estamos hoy. Estaban reunidos ayunando, seguramente programando cuáles eran los roles que ellos iban a desempeñar en ese tiempo, lo que Dios los organizó para que ellos hicieran. Entonces ellos estaban en ayuno y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Que les dio en ese momento, el Espíritu Santo los eligió para que ellos fueran a ser esos misioneros de llevar la palabra. Es un direccionamiento importante. Mire, en estos ayunos Dios nos va a mostrar en nuestra vida espiritual esos dones, talentos. Nos va a despertar y nos va a decir, mire, los tengo para que ustedes trabajen en esto, en lo otro. Amén. Ustedes tienen estos dones, estos talentos, y quizás los tenemos ahí dormidos. Va a abrir la creatividad. Claro, vienen estrategias. Si estamos diciendo qué vamos a hacer ahora, en estos ayunos Dios nos va a dar y les va a dar a ustedes las estrategias. Amén. Para este nuevo tiempo que vamos a tener que iniciar. Entonces, ese es uno de los ejemplos. También tengo el ejemplo de Josafat. Josafat, un rey, tenía situaciones, problemas, y le vinieron a contar. Eso sí, es largo, me gustaría, pero ahorita mi esposo les va a leer algún versículo, pero es un relato muy interesante, donde sobreviene una guerra. Leamos el 3 que lo describe. Que lo describe, leámoslo. Dice, entonces él tuvo temor, está hablando de Josafat, y dice, y Josafat humilló. Qué bonito ese término. Josafat humilló, se agachó, sintió la necesidad de humillarse, se rindió. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, o sea, a toda la nación. Entonces, ¿qué nos da a entender? Este rey, al verse que venía una guerra, que venían a atacarlo, ¿él qué hizo? ¿A quién recurrió? Él no recurrió a ver el presidente qué es lo que nos va a arreglar ahora en esta situación, al ministro de trabajo. No, aquí nosotros tenemos que recurrir a Dios. Amén. Como nos da ejemplo este rey.
¿sí? Él recurrió y le dijo, me van a atacar, va a haber guerra, mi pueblo quizás va a morir. Bueno, ahí está el relato para que ustedes lo puedan leer en su casa y complementar más. Entonces, ¿qué hizo en este caso cuando este rey se humilló y entró en ayuno? Dios trajo la respuesta y no lo dejó avergonzado. Tenemos también que cuando ayunamos pidiendo a Dios que obre milagrosamente, conocemos también la palabra en Esther. Esther, esposa del rey Asuero, judía, propuso un ayuno. ¿Por qué propuso ese ayuno Esther? Mire que ahí está orando lo que hacemos también nosotras las mujeres. Amén. Ayuda y cuando ayunamos, cuando hay peligro, cuando vemos situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestro esposo, con el trabajo, con la economía, con todo lo que puede sobrevenir a nosotros. ¿Qué hizo Esther? Esther era judía y había un hombre, como en todas partes, hay personas que quieren hacer daño. Entonces, este hombre vino y quiso, sacó una ley para que mataran a los judíos, todos los que rodeaban al rey, todos los judíos. Esther se entera y ella no fue o no se puso a llorar, a lamentarse. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Van a matar a todos los judíos, a toda mi parentela. No, ella llegó y convocó ayuno y fue muy específica. Vamos a ayunar 3 días y 3 noches. Y envió ese mandato. ¿Lo leemos? Al pueblo, por favor. Dice Esther capítulo 4 versículos 15 y 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Mardoqueo era su tío, o quien lo presentó ante la corte. Y dice el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Esta era una ciudad. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella, dice Esther, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice ella, y si perezco, que perezca. Qué decisión tan tremenda. Y es una mujer guerrera. Y así es que Dios quiere con nosotras las mujeres, que seamos guerreras, pero Amén. No guerreras de pelear, estar molestando al esposo, a los hijos, la cantaleta. No, nada de eso. Él quiere que seamos guerreras, nos metamos en oración, en ayuno. Y mire que cuando pasa eso, se derriba. Aquí con esto que ella convocó, se descubrió, se sacó a la luz, y eso es lo que nosotros a veces como mujeres que vemos, tenemos esa percepción que Dios nos ha dado, es pedirle siempre cuando hay algo que está molestando en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestros hijos, es pedirle al Señor en ayuno, en oración, que saque a la luz. Y aquí sacó a la luz a este hombre, a Amán, que era el que estaba haciendo tanto daño, y le destruyeron, le cayeron todo lo que él había armado para matar al pueblo de judío. Entonces aquí nos muestra esa guerrera. También, ¿por qué debemos ayunar? Debemos ayunar para que el Señor nos dé una autoridad espiritual sobre los demonios. Y bueno, ustedes dirían, pero ¿vamos a pelear con los demonios? No. Y ellos existen y son los que nos tienen oprimidos muchas veces. Y la batalla son todos los días. Y todos los días, porque no es como dice el versículo, que nosotros no, la pelea no es contra sangre y carne, ¿sí? Entonces, pero aquí yo me voy a referir un relato de la Biblia, donde en Mateo 17, 21,
es un relato que los discípulos hacen una pregunta al Señor Jesucristo. En ese tiempo vienen sabiendo el poder y la autoridad que el Señor nos da como sus hijos, pues los discípulos vino un hombre a pedirles que por favor liberara a su hijo que estaba lunático, endemoniado, como ahora podrán venir a decir a nosotros, ayúdeme que mi hijo está en las drogas, mi hija es lesbiana, mi hijo es homosexual, ayúdeme. Entonces uno sabe que está manejado ese hijo por los demonios. Entonces en ese tiempo ellos oran, los discípulos oran. Oraban y oraban. Oraban y oraban y resulta que no pasaba nada, como nos pasa ahora, que a veces dice, pero yo ¿por qué estoy orando, orando? ¿Será que el Señor no me escucha? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos no fue posible y vienen al Señor Jesucristo y lógicamente Él hace la obra. Él ora y este muchacho es liberado. Entonces ellos le preguntan a él que por qué ellos no pudieron. Entonces él les explica, el Señor les pregunta. Si quiere lo leemos. Leámoslo, por favor. Mateo dice entonces, el versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. Le dijeron a Jesucristo, hagámonos aquí a un ladito. Y dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de que ellos, ¿por qué no pudieron hacer esa liberación? Y Jesús les dice en el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y termina diciéndoles, pero este género se está refiriendo al género espiritual con el cual estaban luchando. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, aquí, bueno, no solamente fue la incredulidad, porque ahí podríamos también sacar otra enseñanza de la incredulidad que quizás hubo de parte de los mismos discípulos, ¿no? De parte del muchacho, del papá. O sea, pero no nos vamos a centrar en eso. Vamos a ver es que el Señor les explica que los demonios trabajan con diferentes géneros, ¿sí? Y rangos, y esto lo podemos leer en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Más? No. Entonces, imagínense contra quién se está uno enfrentando precisamente cuando tenemos esta situación. Y nosotros, si no estamos fortalecidos en oración y ayuno, esto, como dice el Señor Jesucristo, esto hay que hacerlo con oración y ayuno. Entonces, para que nosotros, el ayuno nos pueda dar esa autoridad que es necesario orar y ayunar. Mire la importancia y los beneficios que trae el ayuno. También hay otro ejemplo cuando Nínive estaba en pecado este pueblo, pero cuando decidieron arrepentirse y Jonás propuso, después de haberle corrido al Señor a hacerle mejor dicho, evadirlo por todos lados, bueno, él dijo definitivamente no puedo. Entonces ya cuando él propuso ayuno, se acabó ese pecado que había en el pueblo de Nínive. Y ahí fue un ayuno, no como nosotros lo propusimos el martes. Bueno, los que quieran, si ustedes quieren acompañarnos. No, allí en ese momento, si ustedes leen y escucharon, fue obligatorio, fue un ayuno obligatorio desde el más grande hasta el más chico. Leámoslo.
Es que, y además también es porque el ayuno ha salvado muchas veces naciones Amén. enteras, pueblos enteros. Eso es lo que va a hacer. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, Mandato. diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, La convocatoria de la ayuno. convocatoria de ayuno y cuando se unió toda la ciudad, incluyendo animales, todo que no iban a comer. Mire, Dios obró poderosamente. Entonces, eso es otro de los beneficios tan grandes que trae el Ahí está ayuno. el texto. Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sí, todos. Ahí no era, y Es que fue yo un soy muy mandato, pequeñito. y fue un mandato. Entonces, mire lo que nos enseña la palabra que a veces la leemos y la pasamos así muy rápidamente. Rápidamente. Entonces, también tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de David. David pecó y cuando si leemos, es también larguito, en 2 Samuel 12:16, David pecó, pero él fue o sea, sabía que había fallado al Señor y justamente con la mujer que él pecó, la esposa De Urias. de Urías, con ella tuvo un hijo y ese hijo en un momento se agravó. Lo podemos leer. ¿Sí? Dice, y Natán se volvió a su casa, Natán es el profeta, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Vea que es Jehová el que lo hirió. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, de todas maneras, dice aquí la Biblia, el séptimo día murió el niño y temían los siervos de Jehová, los siervos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto? Mire cuánto, Qué experiencia, ¿no? cuánto trae el pecado, ¿no? Cuánta consecuencia. Mire, él David pecó y las consecuencias, mire, también quién las sufrió. Un vino sobre niño sus hijos. vino sobre sus hijos y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Y por eso si en ese momento el Señor está redarguyendo nuestro corazón, alguna, alguna cosa que nosotros hayamos hecho, hoy en este ayuno, Coloquemos delante de Dios a nuestros coloquemos, hijos. Señor, te colocamos a nuestros hijos, si por el pecado nuestro hayan sido alcanzados ellos, Señor. Tenemos una En el bendición hoy nombre en de día. Jesús. En ese tiempo no tenemos lo que hoy en día ustedes y nosotros tenemos, que es la gracia de Dios. Y por eso hoy en día podemos colocarlo con nombre propio y orar a Dios por esto. Sí, entonces cuando nos humillamos y precisamente en estos ayunos es quebrar nuestro corazón, humillarnos delante de Él para obtener esa misericordia que Él tiene preparada para nosotros. Gracias. También tenemos otro motivo porque al ayunar nos humillamos y ponemos esos apetitos pecaminosos que hay en nosotros. Examinarnos esos apetitos pecaminosos, entonces al tener esos y nosotros
reconocer, porque en estos ayunos lo que Dios hace es que nosotros nos reconozcamos, nos humillamos, reconozcamos que somos pecadores, que estamos fallando, pero que este sea el momento para que en este ayuno Dios muestre qué pecados, qué cosa tenemos. Amén. Y algo que se logra es que se doblega la carne. En estos ayunos le decimos, Señor, doblega mi carne, doblégala, así duela, porque a veces tenemos como una varita que es así, que no queremos bajar la cabeza, no queremos humillarnos. Y es decirle, Señor, humíllanos, bajemos, mira, toma mi carne, doblégala, Señor. Lo que decíamos, sí, que días con el texto de Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, hoy en el ayuno debemos siempre utilizar el dominio propio, porque ahí es donde comienza lo que mi esposita está diciendo. Sí. Hay cosas que hay vicios que incluso nosotros no nos escapamos como hijos de Dios, como cristianos. Hay vicios que todavía están allí en el corazón. A ver, voy a poner un ejemplo. Hay esos vicios que todavía practicamos en lo oculto, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el chisme, la murmuración, que a veces nos parece tan, no, pero, ay, sí estoy hablando de esa persona, pero no, esto se lo quiero comentar a ti, pero aquí que quede entre nosotros, no. Debemos ser libros ahí abiertos. Estamos murmurando, estamos señalando, ¿sí? Entonces, cuando hay todo esto, si nos ponemos a enumerar la cantidad de pecados que todavía consentimos en nuestra vida, muchísimos. Entonces, Dios quiere liberarnos. En los ayunos Dios nos libera. Amén. Eso es lo que hace. No es en este ayuno como decíamos el martes, Señor, yo quiero, yo te pido, deme. No, es decirle, Señor, libérame de eso oculto, de eso que guardo, de eso que todavía lo abrigo y lo tengo allí consentido en mi corazón. Entonces, Dios quiere que no abriguemos más eso, que en este ayuno digámosle allí, nosotros con el Señor, Señor, muéstrame, o esto que yo sé que todavía está y no he querido soltar, libérame, sáqueme. Entonces eso hace también el ayuno, liberarnos. Y aquí en Isaías 10:27. Isaías 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, que es lo que logramos en el ayuno, que se pudra el yugo. Y liberarnos. Por eso yo decía que hoy, en el nombre del Señor, declaramos que hoy Dios nos va a liberar. Amén. De muchas cosas que nos tienen atados, y que eso es lo que no nos deja avanzar, y no solamente avanzar, sino confiar y poner los ojos en nuestro Dios. Eso es lo que nos está quitando las bendiciones, porque están retenidas por eso, porque se ha abrigado. Pero hoy, en este ayuno y en todos los ayunos que propongamos, si yo veo que sigo, que hay que trabajar en esta área, vamos a hacerlo. Voy a ayunar, Señor, porque contigo en estos ayunos nos agarramos, nos sacas, nos quitas todo eso, nos limpias, nos liberas, y hoy estamos libres. Entonces, que ya para terminar todos estos beneficios de lo que nos hace, de lo que hace el ayuno, entonces nos desata de todos los apetitos pecaminosos, nos hace menguar para que Él pueda vivir en nosotros. Amén.
y porque nos alimentamos nuestro espíritu y hoy, durante todo el tiempo que vayamos a estar en el ayuno, vamos a sentir que Dios nos está alimentando y fortaleciendo. Vamos a cerrar ese ayuno, nos vamos a levantar fuertes en nuestro espíritu. Fortalecidos. Así como cuando estamos, con hambre, desmayados, y que, me voy a desmayar. Y nos tomamos algo, comemos, y, qué rico, ya me siento fuerte, ya puedo correr, ya puedo... Así hoy nos vamos a sentir, y todas las veces que hagamos ayuno, nos vamos a sentir con nuevas fuerzas para seguir ahí en la guerra, siendo guerreros. Y algo muy importante es que cuando nos humillamos y sometemos la carne, nuestro espíritu, dice, alimentamos nuestro espíritu. Entonces, hoy, con toda la palabra que vamos a tomar para nosotros, estamos humillando la carne, le estamos diciendo, el Señor está diciendo, humillamos esa carne que lo ha tenido esclavizado, y nos fortalecemos en el espíritu. Entonces, terminamos con estos beneficios, y al poder vencer la carne, son dos cosas que van a estar enfrentadas. Algo que nosotros todos tenemos. Aquí está la carne y aquí está el espíritu. Usted verá cuál alimenta. Entonces vamos a humillar a esta carne, la vamos a poner hoy, así, se va así a desechar con el ayuno. Siempre. Y se levanta nuestro espíritu con nuevas fuerzas. Se rompe el yugo. Y le vamos a decir, Señor, tú eres el que nos das el poder y el gobierno. Y le vamos a decir, Señor, a partir de hoy, gobierna mi carne, gobiérnala, Señor. ¿Sí? Y Él nos va a dar el poder, como se lo dio a estos hombres y mujeres en la Biblia, de poder salir adelante con ese beneficio que Él nos da y nos ha enseñado, y nosotros no lo ponemos en práctica, que es el ayunar. ¿Cuánto nos falta a hacer este ejercicio? Y vamos a ver las bendiciones del Señor. Entonces, esta porción era lo que yo les quería compartir. Una introducción espectacular. De los beneficios del ayuno. Ok. Y así con esto, también precisamente es ahora cuando yo quiero llevarlos a considerar algo que es muy importante. Lo que es la importancia, mis amados hermanos, de la disciplina. Entiendan esto. Son disciplinas espirituales que están en la Biblia desde el tiempo del Génesis hasta el Nuevo Testamento. Así de que no podemos ignorarlas. De hecho, yo quiero recordar hoy y darle honor, o no honor, honra, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos honrar al que honra. Y para mí fue algo muy, muy bueno el pasado 16 de marzo de por sí. Y quiero comenzar con esto para que ustedes vean lo importante que es el ayuno. Y ustedes ya lo vimos y ahora lo vamos a agrandar un poquito más, de cómo el ayuno ha salvado naciones enteras, países enteros, pueblos enteros, ha liberado situaciones, ha sacado y liberado nuestra alma, y conquista y pudre el yugo de muchas de las adicciones, de como lo decía Andrés ayer y lo ha repetido estos días, y es una realidad, todo aquello que ocupa el primer lugar que le debemos dar nosotros a Dios es lo que debe romperse precisamente con el ayuno, porque estas son cosas muy fuertes. Mi amor lo decía, me gustó mucho una vez escuchando predicar a un gran siervo del Señor que decía, son dos mastines, decía él, el mastín de la carne y el mastín del espíritu. Y el apóstol Pablo en Gálatas también lo dice, que tenemos una lucha
constante entre la carne y el espíritu, pero que si nosotros alimentamos más el espíritu siempre va a dar la victoria. Amén. Y por el espíritu, dice la Biblia, tenemos vida y vida eterna. Y yo quiero hoy dar honra a un presidente de una república latinoamericana. El día 16 de marzo, cuando todas estas cosas comenzaron, y el 16 de marzo fue el día en que la Organización Mundial de la Salud consideró la pandemia, o mejor dicho, el coronavirus ya como una pandemia. Y desde Colombia todo el mundo se consideró ya como una pandemia, porque al comienzo querían únicamente llegar y colocarlo como si fuera una epidemia que se podía controlar en un lugar y en una circunstancia definida. El presidente, y hoy hago honor al presidente de la República de Guatemala. ¿Por qué no el de Colombia? Déjeme decirle, y usted atienda este reconocimiento honorífico para este mandatario. El presidente de la República de Guatemala, mi hermano, anunció ese día a todo el país las medidas que iba a adoptar él, representando al gobierno de la República de Guatemala, para contener el avance del coronavirus entre toda la población. Y luego de mencionar la suspensión de, como usted ya lo conoce y lo estamos nosotros viviendo, de gran número de actividades del sector público, del privado, cerró su mensaje en ese día este presidente haciendo una petición muy particular. El sábado 21 de marzo él dijo, yo quiero, hoy 16 de marzo, que el día 21 de marzo, que era un sábado, dijo, yo quiero que hagamos y lo consideremos día de ayuno y oración nacional frente a esta calamidad. Eso para mí, como hijo de Dios y como pastor, y hoy se lo transmito a ustedes, es muy importante. Cuando un presidente puedes, mi hermano, aquí ya el resto de lo que sea el conocimiento de él, para mí queda completamente borrado. Una persona que coloque por encima de todos los estamentos gubernamentales y diga, señores, esta epidemia del coronavirus ya es considerada pandemia en el mundo y yo quiero que a partir de hoy, y lo primero que llegó y dijo y cerró ese día su discurso fue diciendo precisamente que quería que el día 21 de marzo, que era un sábado, fuera el día de ayuno y oración nacional frente a la calamidad que se estaba presentando a nivel mundial. Son muy pocos los presidentes que han hecho esto. Después de él puedo mencionar a Merkel, la presidenta Merkel, la primer ministro de Alemania. Después de él puedo mencionar a dos mujeres más que son de naciones, una de África y otra del Medio Oriente, que no son tan mencionadas como hoy en día otras potencias mundiales. Esto nos recuerda, mi hermano, que el ayuno es posible y que esa es una disciplina espiritual que quiero dejarlo así, en la que somos menos constantes nosotros los cristianos. Muchos cristianos son muy poco constantes en esto y que son de las disciplinas que menos comprendemos. Solemos pensar que es algo que es solamente como para la élite espiritual. Cuando digo élite espiritual, lo que me refiero es que el ayuno no es únicamente para los pastores o los apóstoles o los profetas o los evangelistas. No, el ayuno, mi hermano, es una convocatoria que debe estar completamente arraigada en mi corazón y mostrársela para ir a buscar el rostro del Señor. Ay, Padre Santo, es posible que hoy escuches referencias de ayunos bíblicos que más bien parecen ser dietas especiales, porque ya hasta distorsionaron las diferentes maneras en que la Biblia lo muestra. Y necesitamos ir a la Biblia para entender el valor que el ayuno puede tener en nuestras vidas, frente a todas las adversidades, incluyendo, mi amado hermano, la pandemia del coronavirus. La práctica del ayuno, según la Biblia, para que usted entienda, el ayuno cristiano es para nosotros los hijos de Dios,
el ayuno es la abstención voluntaria del alimento físico con fines espirituales. Esto es como lo podemos definir. Vuelvo a decirlo. La abstención como voluntaria, no obligatoria. Y eso, qué bonito fue que día lo remarcamos, mi amor. Y eso estuvo muy bien y está muy bien. No es obligatorio. Por eso comenzamos diciendo este tiempo de oración y de ayuno y de palabra, diciendo felicitamos a todos aquellos que hoy han correspondido a esta convocatoria. Pero no es obligatorio, tiene que ser voluntario. ¿Por qué voluntario? Porque mi hermano, no es que estemos nosotros queriendo que la gente vaya y se presente obligatoriamente a esto. Aunque la Biblia no prescribe esta práctica, observemos que está relacionada con el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. No de nuestra relación con el pastor, porque hay muchas personas que hasta de por sí van a ayunar, es porque invitó el pastor, ¿qué va a decir? No, mi hermano, no haga eso, por favor, nunca más lo vuelva a hacer. No. Se trata de un espacio dedicado a la oración, la búsqueda de la voluntad de Dios, la confesión de hecho de pecados y el clamor por la liberación y protección del Señor, como lo acabó de explicar mi amada esposa en los beneficios que presentamos. El término ayuno o ayunar, entendido como la abstinencia de comida o bebida, aparece 39 veces en el Antiguo Testamento. No más, pero son veces y ocasiones muy puntuales y muy especiales. Y encontramos un patrón común en las menciones de esta práctica. El ayuno es una expresión de enorme dolor y tristeza. Por lo general, un lamento por el pecado y otras veces por temor de la muerte. En esta situación, yo quiero relatarles y decirles algunos textos. Por ejemplo, en Jueces 2, cuando se está relatando algo, quiero leérselo. Jueces 2, versículo 18, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, vea esta situación tan no común o tan especial de lo que sucedía en ese tiempo. Dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, Dios es el que siempre da la autoridad sobre las personas que están colocadas en eminencia desde el comienzo de la Biblia. Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia, que es una de las cosas que estamos buscando hoy con el ayuno. Por sus gemidos, dice, a causa de los que los oprimían en ese tiempo al pueblo de Dios y los afligían. El versículo 19 dice otra connotación de esto. Dice, mas acontecía que al morir el juez, cuando moría este juez que Dios era el que lo estaba respaldando, ellos, ¿qué hacía el pueblo? Mire lo que pasa y lo que hoy en día sucede con muchos cristianos. Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hay muchas personas en este momento, mi hermano, y por eso les digo, cuidémonos, porque el diablo mismo, lo acabamos de leer, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, que viene el diablo y se viste de ángel de luz y coloca hasta ideas locas en la mente, en el corazón de muchas personas, y se vuelven como hacia atrás. Ay, Padre, el 20 dice, y la ira de Jehová, lógico, al ver esto, entonces la ira de Jehová se encendía contra el pueblo de Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y esto es muy importante que lo veamos desde este punto de vista. Muchas veces, por nosotros no tener en cuenta las disciplinas espirituales, entonces precisamente volvemos atrás. Las cosas vuelven y se nos apoderan. Los vicios, las costumbres, los malos pensamientos, las malas ideas, y cedemos ante el pecado.
Y es ahí donde no podemos llegar a presentarlo. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, dice, hay un texto que nos va a declarar algo muy claro. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y vea lo que pasó. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, está hablando del pueblo de Israel, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué significa eso, pastor? Usted que nos está leyendo. Bueno, les estoy mostrando en la antigüedad por qué era que Dios de buenas a primeras se retiraba, porque sencillamente nosotros como pueblo, o en ese tiempo el pueblo de Israel, al ver de que entonces ya el juez moría, o dejaba de existir una causa fuerte o sencilla para nosotros seguir a Dios, se volvían atrás en sus pecados. Pero ¿qué hacía también los hombres que Dios levantaba? Y aquí fue bonito ver cómo Josué dice claramente que se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Ellos por voluntad propia, por voluntad, no obligados, se dieron cuenta, oiga, ¿y qué fue lo que hicieron? Contra Jehová hemos pecado. Es tiempo de que nosotros nos arrepintamos delante del Señor. Arrepintámonos. En el Nuevo Testamento, esta palabra de ayuno o ayunar aparece también 17 veces, mis amados hermanos. Ejemplo, Mateo 4, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿De quién estamos hablando? Y es un gran ejemplo, del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué fue este evento? Él ayunó 40 días. Después de que Juan el Bautista lo bautiza, dice que el Espíritu mismo lo impulsó al desierto, a un ayuno de 40 días. Al Hijo de Dios. Yo pregunto, y estas son reflexiones humanas de un pastor, pero que quiero transmitírselo a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para decir entonces de que no, eso del ayuno no? Aún el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo lo hizo. Aquí vemos a Jesús ayunando después de que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aunque el texto no ofrece mayor detalle sobre esta misma práctica en Jesucristo, más adelante, de por sí, enseñando a Jesús sobre el ayuno, vea lo que dice en Mateo, búsquelo ahí en Mateo 6, versículo 16. Y esto fue hermoso porque es una enseñanza del Señor Jesucristo. Él dice, cuando vio a los fariseos, que esos eran, ay Dios mío, los hipócritas de ese momento, le dice aquí, Mateo 6, 16, dice, cuando ayunen, no sean austeros, o sea, no sean, bueno, ahí dice, como los hipócritas, porque ellos demudan, o sea, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces, ¿qué hacían ellos? La costumbre de los religiosos de ese día, de ese tiempo era, cambiaban la cara así, y yo me lo imagino mirándose en unos a otros, ay, ¿y por qué está así? Y pues para que entonces ellos pudieran llegar y decir, estoy ayunando. Y pensaban que esto entonces los hacía más religiosos. Y Jesucristo los descubre. Vuelvo a leérselo. Dice Jesús, cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La hipocresía no sirve, las mentiras no sirven. 17, dice, pero tú, ahora sí está hablándole a su merced, a usted, amado hermano, a mí, a usted, amada hermana, a mi esposa. Nos está hablando Dios por medio de su palabra. Pero tú, cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza. Peínese bien peinadito como siempre lo hace. Y lave su rostro, que no se le vaya a ver ahí. No, lave su rostro, que se vea también de que usted está viviendo resplandeciente, que el Espíritu de Dios está en usted. Lave su rostro. Y dice el 18, para no mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué tal uno saliera? Ay,
¿Cuánto no le preguntarían a uno, demudando uno el rostro al estilo de los hipócritas, al estilo de los fariseos? Pues imagínense cuánta gente no le preguntaría a uno, ¿y qué le pasa? Y uno tendría motivo para decir, estoy ayunando. Ay, es que yo sí. Entonces dice Dios, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Que solamente lo sepa Dios. Pastor, y entonces, ¿por qué hacen la convocatoria pública? Porque nosotros hacemos una sola convocatoria. La convocatoria fue para decirles a ustedes que todos los miércoles de aquí en adelante, mientras estemos en toda esta situación, vamos a estar ayunando y nuestra convocatoria seguimos permanente. ¿Para qué? Hemos proclamado tres cosas. Primero, clamar por la misericordia de Dios. Segundo, clamar por fortaleza de parte de Dios. Y tercero, para que Dios nos direccione, no solamente a nosotros, sino también a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los médicos que están haciendo una excelente obra, mi hermano. Ayudemos para eso. Vamos a ayudar más. Entonces termino leyendo el 18 como lo dijo Jesucristo. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, porque Dios ve en todas partes, Él es la luz, dice, te recompensará en público. Mi hermano, leemos claramente cómo Jesús condenó, de hecho, a los fariseos por su ayuno hipócrita. Si el ayuno es apropiado en un tiempo de lamento por el pecado, como lo mostramos también, el exhibicionismo que ellos tenían en ese tiempo que ellos mostraban a todo el mundo, era una burla a la naturaleza de esa disciplina. Como hoy en día también se lo puedo decir. En Mateo 9, más adelante, Mateo 9, versículo 14, hay un relato bien interesante. Mi amor lo estuvo mencionando, pero yo se lo voy a mencionar un poquitico para mencionar algo que es muy importante que notemos. En Mateo 9, versículo 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿A quién vinieron? A Jesucristo. ¿Los discípulos de quién? De Juan el Bautista, de quien dijo el Señor Jesucristo que era el mayor profeta de toda la tierra. Entonces dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿qué le decían a Jesús? Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos, a quiénes se unieron los discípulos de Juan? Error, se unieron a quiénes, a los fariseos, a los hipócritas de ese momento. Y entonces están haciendo este reclamo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí se muestra claramente que la disciplina era una disciplina para honrar a Dios, más no a los hombres. Y dice el 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Hermano, ellos no entendieron esto como muchos hoy en día no lo entienden porque no tienen el discernimiento espiritual. Lo más importante que usted y yo debemos de tener para entender estas palabras es el Espíritu Santo de Dios. Y aún le dice ahí, pero vendrán días, dice Jesucristo, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan el Bautista preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y su respuesta tiene mucho sentido. Dice, si el ayuno es una expresión de lamento precisamente, ¿por qué los discípulos debían lamentarse si el novio estaba con ellos? ¿A quién se refería cuando está hablando del novio? ¿Quién es el novio de la iglesia? Jesucristo. ¿Quiénes somos la iglesia? Levante la mano allá. Nosotros. Jesucristo les está diciendo, óigame, pero ustedes qué hacen lamentándose, en otras palabras, ¿por qué los discípulos debían lamentarse si el novio estaba con ellos? Ellos nunca entendieron que el novio al que se refería a él era él mismo, el Dios Todopoderoso, que ha tomado a la iglesia como la novia. Y por eso le dice, vendrán días cuando el novio les será quitado, y ya no fue quitado, se fue, ¿se acuerda? En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice que se fue en una nube y dos ángeles dicen, volverá igual. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el que usted y yo espero que estemos orando para que estemos nosotros ahí. Y entonces ahí sí dice que ayunarán.
Por eso en este tiempo, cuando Cristo no está físicamente con nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo, debemos de ayunar para que unidos con el Espíritu rompamos ataduras, rompamos yugos, rompamos con vicios y logremos la victoria con el Señor Jesucristo, pero sin hipocresías. Ahí más adelante, y este es el relato que mi amor también mencionó, en Hechos 14, versículo 23. Cuando ya el apóstol Pablo, que estaba reunido con un poconón de gente, con Bernabé, con gente gladiadora de ese tiempo, dice que el Espíritu Santo de Dios les mostró y dijo que apartaran a Pablo y a Bernabé para el desarrollo del ministerio. O sea que en estas épocas de ayuno, el Espíritu Santo de Dios va a mostrarte, mi amado hermano, mi amada hermana, que aún estando nosotros con toda esta situación, podemos hacer mucha obra del Señor. Te va a mostrar dones, talentos, capacidades, te va a abrir la mente, como dijo mi amor, te va a abrir los ojos de la creatividad también para poder llegar a muchos. Dios no se queda quieto. En Hechos 14, 23 dice la palabra, y constituyeron, vea el resultado de todo esto después, de ese ayuno, en donde el Espíritu Santo les habló, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Eso quiere decir de que como resultado a esta expresión en donde el Espíritu Santo les confirmó su ministerio, abrieron muchas iglesias. Hoy en día tenemos una iglesia en cada casa, mi hermano, así es de que vamos a hablar con muchas otras personas. Y dice, y habiendo orado con ayunos, o sea que durante todo ese tiempo, desde el primer día que el Espíritu Santo le habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio, ellos siguieron ayunando muchos días. ¿Y qué pasó? Y oraban. ¿Y qué pasó? Y entonces el Espíritu Santo de Dios dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Espectacular. ¿Cómo crece la iglesia? Con ayuno también. Así es de que presenta el ayuno en medio de una situación muy peligrosa, porque en ese momento había mucha persecución para todos esos hermanos en Cristo, Bernabé, Pablo, todos los que estaban reunidos allí, Apolos, todos ellos estaban siendo muy perseguidos. Pablo fue apedreado y dado por muerto en Listra, acuérdense. Sin embargo, luego lo vemos a él ministrando de nuevo con Bernabé y nombrando ancianos. Ese es el texto. Y habiendo orado con ayunos, como dice ahí, los encomendaron al Señor, o sea, los bendijeron y dijeron, bueno, vayan, lideren esas iglesias. Como hoy yo en el nombre del Señor Jesucristo les estoy diciendo a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, vaya, el Espíritu Santo de Dios nos está dando capacidad, llenará nuestra boca, nos dará elocuencia, nos dará poder de su Santo Espíritu para que podamos predicar la palabra del Señor y establecer otras iglesias en casas. En casas. Qué lindo esto. ¿Por qué ellos ayunaron? Porque Pablo ya había corrido, mi hermano, peligro de muerte, dada la persecución que tenían. Y ahora él estaba encomendando a las personas que continuaran la obra del Evangelio en esa ciudad. En términos generales, quiero decirles, el ayuno no se redefine en el Nuevo Testamento. No, esto viene desde el Antiguo Testamento. En cambio, encontramos una continuidad de lo enseñado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos una continuidad de lo que se enseñó en el Antiguo. Y aunque no se prescribe el ayuno, sí se describe como una práctica esperada frente a circunstancias complejas como el ayuno debe continuar. La necesidad del ayuno en medio de estas crisis como el coronavirus, mi hermano, la crisis mundial de salud que estamos viviendo, demanda de nosotros que ahora nos manifestemos. Eso dice la Biblia, que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y hijos de Dios se refiere a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, y a nosotros, Entonces debemos de manifestarnos. No estamos frente a la peste bubónica que cobró la vida de millones de personas, pero en ese tiempo no había toda la tecnología y toda la capacidad a nivel clínico como hoy en día existe.
pero sí estamos ante una enfermedad que sacude al mundo, recordándonos nuestra fragilidad y la dependencia de Dios. O vaya a ver si estos que se consideraban los dueños de la tierra hoy en día no han llegado a pensar siquiera en que es mejor volver a Dios. No estamos frente a ninguna peste que vaya a ser suave. Las estadísticas del coronavirus, mi hermano, son muy alarmantes en todo el mundo. Lógico, a nivel de propagación y contaminación. Cuando se comparan con la influencia, cuando sucedió lo de la influenza, lo del N1H1 y lo del SARS, pues lógico, es mucho más contaminante y tiene mucho más propagación este coronavirus. Y para muchas personas las medidas tomadas por los gobiernos en Latinoamérica son exageradas. Escucha uno que es el diario común, el diario vivir, el diario comentar de mucha gente, que son exageradas las medidas, pero yo le digo, sin embargo, los efectos de esta pandemia están aún por verse. Fíjese que el gobierno nunca habla de que esto ya va a terminar No, nos están alargando los plazos. Ya 14 días, ya 14 días. Y no solo en las vidas, se va a ver en las vidas que cobre. Las estadísticas no solamente se van a ver en eso, sino también en la economía que ha sido, y usted lo está viviendo, fuertemente golpeada, produciendo una ola de dificultades que todavía no llega a su punto más alto. En segunda de Crónicas 20, versículo 3 dice la palabra del Señor. Entonces él tuvo temor y Josafat, ese fue un rey que recordó mi amor. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Por eso quiero honrar al presidente de la República de Guatemala y clamar a Dios para que esta sabiduría, para que este direccionamiento, para que fortalezca a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, hermano. Porque qué bonito sería que ellos, alguien se les acercara, que tuvieran acceso allá, fueran los pregoneros, los que convocan a Colombia. Eso sería hermoso. En Esdras capítulo 8, versículo 21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ponga mucha atención. Y dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y él nos fue propicio. Esta fue la experiencia de Esdras, en donde Jerusalén, la ciudad estaba devastada, junto con Nehemías se unieron, y entonces él se da cuenta de todo esto, y él que hizo, publicó ayuno. Pero él les llama la atención a la gente, y él dice, tuve vergüenza de pedir al rey, la tropa y la gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, y más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Él había dicho al rey, Dios nos va a proteger. Y por eso él dijo, no, yo no le voy a pedir más, yo no le voy a pedir soldados, yo no le voy a pedir caballos, yo no le voy a pedir nada de esto para ir a defender a Jerusalén o al pueblo. ¿Y qué hizo él? Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué cosas usted puede identificar? Porque si en los beneficios que mostró mi amor está y usted pudo redarguirse y mirar ahí qué cosas son sus debilidades, qué le impide llegar a Dios abiertamente. Mi hermano, pues es aquí en donde podemos hacer como hizo Esdras, que podamos llegar a la conclusión y digamos, ayunamos
pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y menciónelo, sobre la pornografía, sobre el chisme, sobre que soy murmurador, sobre que soy pesimista, sobre las mentiras, sobre las cosas, las ideas locas que llego y a veces complazco. Pidámosle a Dios, porque ahí dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y ¿qué dice al final? Y Él nos fue propicio, como hasta este día lo va a hacer. Amén. Hermanos, por lo tanto, la invitación al ayuno y la oración es necesaria en días como estos. Así que toma un tiempo hoy para poner en práctica estas disciplinas. Hoy estamos comenzando y cada miércoles lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Ahora, no es obligatorio, se lo volvemos a decir. Esto es un asunto de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Como familia e iglesia, coloquemos en práctica estas disciplinas. Vamos a interceder por nuestros gobernantes, por nuestro país, por los desfavorecidos, para que Dios traiga misericordia a todos los desfavorecidos que están terminando sufriendo. Mire cuánta gente hay contagiada, cuántos han muerto. Miren los ejemplos de otros países en donde hemos visto que hay gente que muere y ni siquiera tienen la oportunidad, aún pudiendo hablar, de hablar con su familia y, como se dice, pues por lo menos despedirse. Y sobre todo no tuvieron la oportunidad de tener ese regalo Amén. Tan grande que es el de la salvación. Amén. ¿Cuántos en este tiempo, cuántos de las personas que han muerto se fueron sin conocer a Cristo? Sin conocer a Cristo. Entonces, y van a terminar sufriendo más las consecuencias de que este mal. Nuestros gobernantes deben, y oremos, y quiero que oremos para eso. Primera de Timoteo capítulo 2, mi amor, búscate este texto, Nehemías 5, del 1 al 13. Nehemías 5. Yo voy a hablarle del primer tema, mi hermano. ¿Para qué debemos orar? Hoy, ¿por qué debemos orar? Pues que nuestros gobernantes propicien un ambiente en el que en todo Colombia, en todo el pueblo, pueda vivir con tranquilidad, dice la Biblia, y piedad, promoviendo justicia, paz y prosperidad. Pastor, ¿eso lo dice la Biblia? Sí, mi hermano. Leámoslo. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículos 1 y 2, dice, exhorto, dice el apóstol Pablo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. 4 cosas, dice Pablo, que nosotros podemos hacer: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Dice, por todos los hombres. Todos los hombres. Por los reyes, o sea, los gobernantes. Por todos los que están en eminencia, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, la gente que está allí, la policía, el ejército. Mi hermano, están en eminencia. Y dice, ¿para qué vamos a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia? Dice aquí claramente, para que usted y yo, para que nosotros, para que todo el pueblo de Colombia, dice, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Piedad es devoción a Dios y honestidad. Hermano, la Biblia no dejó nada por fuera. Al contrario. Segunda cosa por la cual queremos orar: que defiendan a los débiles de los abusos de los poderosos. Hay un relato en Nehemías 5, léame los primeros 5 versículos, mi amor, de Nehemías 5. Dice, Nehemías 5 dice, sí, como dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y habían quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
Y habían quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos, como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Ahí está. Entonces, ¿por qué debemos orar, mi hermano? Para que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestras entidades como la policía, el ejército, y que defiendan a los débiles de los abusos de los poderosos. Cuando digo los poderosos es por fuerza, porque ¿qué está pasando? Y yo no sé si a usted le habrá llegado, pero a nosotros nos han llegado precisamente videos en donde se ha aumentado la violencia intrafamiliar, hombres que le están pegando a sus esposas, a sus hijos, castigándolos de una manera bestial, que no debe ser. Y debemos de pedirle a Dios. Hay un texto maravilloso que quiero leer también en Isaías 11:4 y dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Hermano, la justicia de Dios debe prevalecer. Otro motivo de oración, que estén atentos ellos al clamor del pueblo y respondan sabiamente. Como lo decía precisamente el texto que leyó mi esposita en Nehemías 5:1, dice, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hermano, que se sienta el clamor de nosotros en nuestras casas por todo lo que está pasando, porque es que muchas veces nosotros queremos ser también solamente nosotros y Dios protégeme del coronavirus y eso todo está bien. Pero también clamemos. Dice la palabra de Dios de que Él está esperando que alguien haga vallado entre el cielo y la tierra, y ese somos usted y yo. Alegrémonos en Cristo. Qué bendición tan grande. Ahí mismo en Nehemías 6:7 dice, ¿cómo dice, mi amor? Se reveló mi corazón. No, aquí, mi amor. Entonces me enojé en gran manera. Ahí está. Cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles, a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso, cada uno a su hermana, por tanto congregué contra ellos una gran asamblea. Que nosotros podamos también hacernos sentir, mi hermano, delante del Señor con referencia. Mire, yo no sé ustedes, pero yo estoy levantando mi voz y estoy diciéndole al Señor Padre, ayuda a todos aquellos empresarios, Señor Jesucristo. ¿Qué días? No sé cuántos escucharon o cuántos escuchan las oraciones que yo mando por la noche, pero el día lunes en la noche lo dediqué especialmente para que Dios trajera una respuesta de provisión, una respuesta de productividad, una respuesta en donde se active todo lo que significa la productividad nuestra. Pero también debemos orar para que sean, que Dios dé la sabiduría a ellos y que sean ejemplos ellos de esfuerzo sacrificial a favor del pueblo. Porque es que hay veces que vemos, y usted lo ha visto, aquí en Colombia, ¿qué fue lo que comenzó a suceder? Hermanos, gobernadores y alcaldes, gente de gobierno, que son los que están contratando y hacen contrataciones en donde ve uno que cobran una libra de lentejas que apenas vale, no sé, 1.500, 2.000 pesos y la están cobrando a 6.000 y a 8.000 pesos. Eso es lo que no se debe presentar. Que oremos a Dios para que nuestros gobernantes, la gente que está en eminencia, ellos sean ejemplos de esfuerzo sacrificial a favor del pueblo. Me gustó ayer, ¿no, mi amor? Que vimos en las noticias como un alcalde, no me acuerdo de dónde era, él mismo hizo como de periodista y dijo, mire, yo mismo me fui hasta la plaza y compré esto y esto y esto y esto y con lo que me dieron compré esto y reunió más de no sé cuántos mercados eran, como 15.000 mercados. Pero qué bonito, él mismo estaba dando ejemplo. Orémosle a Dios para que esto suceda. Nehemías, precisamente,
O sí, Nehemías 4:16 dice, desde aquel día, la mitad de mis hombres, dice Nehemías, trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda casa de Judá. Qué lindo que nosotros no abandonemos por medio de la oración a mucha gente. En Nehemías, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 22-23 dice, en aquel tiempo, dice Nehemías, dije también al pueblo, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ellos casi ni dormían, hermano. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni mis hombres, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno, dice la palabra aquí, descansaba. Y qué bonito es de que usted y yo, que podemos orar, que Dios nos escucha, que Dios conoce su clamor, su lamento, todo lo que son nuestras acciones de gracias, mi hermano, podemos orar. Ahora, y por nosotros, oremos que el Señor nos conceda sujetarnos correctamente a nuestros gobiernos, mi hermano, mientras cumplimos con nuestras responsabilidades ciudadanas y buscamos siempre, como que día lo enseñaba Luz Alba, con ese principio tan hermoso, siempre, buscar siempre hacer lo bueno. Lo dice Romanos 13, versículo del 3 al 7, leámoslo, mi amor, Romanos 13. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. De ella. Dice el versículo 4, pues es para ti un ministro, servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, ahí sí dice, pues teme, porque te van a castigar, te van a llevar. Por lo tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Por eso hoy me atrevo, mi hermano, a hacer esta mención de honor por el presidente de la República de Guatemala. Pero no quiero olvidar a nuestro presidente, porque lamentablemente, como yo lo dije cuando comenzamos hace más o menos, en los primeros días que fue mencionado esto, más o menos el 22, creo que fue de marzo, cuando di la primera conferencia acerca de esto, yo decía, no nos debe de importar absolutamente nada, porque pues él sí es un ignorante de pronto en cuanto a la palabra del Señor. Y él lo que quiso fue agradarle a toda la gente con la cual él comulga, que es precisamente la religión tradicional, y fue y presentó a Colombia allá delante de un santo, como si un santo fuera más que Dios. No, Dios es el Dios todopoderoso. Así es de que... Y hoy hacemos honor precisamente a todos los que hemos apartado este tiempo para ayunar, porque Dios hoy está haciendo cosas asombrosas en cada vida de nosotros, y estamos siendo esos atalayas y estamos siendo esos guerreros donde nos estamos parando en la brecha para que la misericordia de Él, que es tan grande, cubra a todas las naciones que estamos pasando esta situación. Entonces, nuestro clamor, hoy sabemos en el nombre de Jesús que Dios lo está y ya lo escuchó, y Dios va a dar respuesta a todas estas cosas. A todo esto. Mire, por eso cuando hablamos qué días, y dejé esta parte para lo último, cuando Isaías, el profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo llegara, habla acerca del ayuno, me gusta como quedó ahí precisamente, y estábamos leyendo nosotros qué días, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, por medio de el Espíritu Santo, hace que Isaías escriba esto.
Dice Dios en el versículo 3 de Isaías 58, ¿por qué dicen ustedes ayunamos, pero no hacen caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, como reclamándole a Él, porque hay gente que reclaman, pero yo fui a la convocatoria, yo hice... No, mi hermano, no se trata de eso. Acuérdese que no lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos es para humillarnos voluntariamente delante de la presencia del Señor. Y por eso Él dice ahí, dice claramente, he aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y después dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con un puño inicuamente. Y dice ahora algo sorprendente, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y cuando dice esto, yo quiero reflejarlo con la palabra, la versión de Dios habla hoy, porque es que el versículo 4 en la versión Dios habla hoy dice, el día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así, dice, no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Y es Dios hablándonos. ¿Cuánta gente después de un momento de ayuno sale de pronto a gritar a su esposa o a sus hijos o a hacer algo que no debe hacer, mi hermano? Por eso estamos convocando a un ayuno santo. Estamos humillándonos voluntariamente delante de Dios. Versículo 5 dice, ¿creen que el ayuno que me agrada, dice Dios, consiste en afligirse y en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ropas ásperas sobre la ceniza, que esa era la costumbre de ellos en ese tiempo? Dice, eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pregunta a Dios, mi hermano, qué fuerte esto, pero es una realidad. Y el versículo 6 dice entonces ahora, pues no lo es, dice Dios. Ese no es el ayuno. El ayuno, dice el que a mí me agrada, dice Dios, consiste en esto. Y ojo que va a decir en qué consiste. En que rompas las cadenas de la injusticia. Y perdón, aquí quiero hacer un alto, porque qué interesante es de que usted y yo podamos saber para qué fue que vino el Señor Jesucristo a este mundo. Cuando Él habla de esto, acuérdense, señora. Salmo 72. No, mi amor. Isaías 61. Isaías 61. Cuando el Señor Jesucristo se presentó ante los sacerdotes allá en Jerusalén por primera vez, recuerden ustedes de que Él dice que tomó el libro de Isaías y Él leyó algo muy puntual en Isaías 61. Y Él mismo dice, ustedes están viendo que esto se está cumpliendo en mí hoy. Y ellos como que a partir de ese momento quedaron, ¿qué pasó? ¿Por qué está diciendo esto? Y pues lógico, Él era Dios y Él sí sabía por qué estaba hablando esto. Pero leamos qué fue lo que Dios leyó, qué fue lo que Jesucristo leyó y qué era el propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Y qué bonito fue escucharlo a Él y dejarlo escrito tanto en Isaías como en Lucas, y que usted y yo hoy en día podamos escucharlo. Mi amor, ¿cómo es que dice Isaías 61? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué más? ¿El 2? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Gloria a Dios. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso fue lo que el Señor Jesucristo leyó cuando llegó delante de los fariseos.
Pero vean lo maravilloso que es, porque él está diciendo aquí el ayuno y ahora él dice, el ayuno que a mí me agrada, dice Dios, consiste en esto, en que rompas las cadenas de injusticia. ¿No es lo mismo? ¿Qué es romper cadenas de injusticia? Y dice además, y desaten los nudos que aprietan el yugo. ¿Con qué se hace? Con oración, con ayuno, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Mi hermano, nosotros no sabemos la cantidad de personas que están en este momento presas, atadas por vicios, por pensamientos, que han, como lo acaba aquí de decir el Señor en ese versículo maravilloso, el ayuno que le agrada a Dios es de que usted y yo rompamos cadenas de injusticia. Por eso yo he dicho cuántas personas hay, y por favor, esto tómelo muy en serio. ¿Cuántas personas usted, el Espíritu Santo de Dios le puede recordar de que usted ni siquiera de pronto la haya amado, que usted tiene una afrenta con esa persona? De pronto puede ser con su propio padre, con su propia mamá, con sus propios hijos. Es necesario que nosotros rompamos esas cadenas de injusticia y comencemos a llamar a la gente y pedir perdón y ofrecer perdón. No importa si se ponen bravos con nosotros o no, pero es necesario que en estos ayunos nosotros le pidamos a Dios fortaleza de su Santo Espíritu para que Dios nos va a rompamos las cadenas de la Dios nos injusticia. va a respaldar. Dios es el que nos respalda, ciertamente. Y también, ¿qué más dice? A desatar los nudos que aprietan el yugo. Porque nosotros hay veces que pues, nos volvemos entonces orgullosos, prepotentes. No, es que él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió. Mi hermano, suelte ese nudo que está apretando ese yugo sobre su vida. Hagámosle caso hoy al Señor Jesucristo cuando dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que mi yugo es fácil y se puede llevar más fácil. Él quiere hacernos descansar, pero también que dejemos libres a los oprimidos. Porque hay gente, mi hermano, que usted y yo, a la cual, como dice el apóstol Pablo, muchos, nosotros hemos sido, digamos, testimonios para muchas personas y hay veces que nosotros entonces nos dejamos guiar de los pensamientos, de los dardos del enemigo que nos manda a nuestro corazón y a nuestra mente y no usamos el escudo de la fe. Debemos de usar el escudo de la fe. Dice la palabra del Señor en Efesios, pónganse el escudo de la fe y la coraza de justicia, el escudo de la fe con la cual rechazan los dardos del enemigo. Pero ¿qué más dice? Y acabes, en fin, con toda tiranía. Si de pronto usted, mi hermano, y voy a decirlo así cariñosamente, ha tenido por costumbre montársela a alguien, como decimos aquí en Colombia, dedicársela, llegar a oprimirlo, como dice la palabra ahí, llegar a ser de pronto un tirano, una tirana, es hora de que ya termine eso. ¿Para qué? Porque mi hermano, si vamos a hacer ayuno todos los miércoles y si vamos a poder humillarnos voluntariamente delante del Señor para que Dios tenga misericordia de todo lo que está pasando, para que Dios precisamente dé sabiduría a nuestros gobernantes, a los médicos, a la policía, al ejército, y si queremos direccionamiento de Dios es necesario terminar con todo eso y hoy escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué más dice el Señor en el versículo 7? Dice que el ayuno que a Él le agrada es que compartas tu pan con el hambriento. Yo quiero agradecer porque en la iglesia nuestra, qué bonito es ver que hay hermanos y hermanas que comparten su pan con el hambriento. Amén. Ayer hicimos una obra maravillosa, salimos a distribuir unos paquetes de pollo que fueron bien recibidos en diferentes partes a donde los llevamos. Bendito sea el Señor y estamos orando por esas familias que precisamente hay otros que sencillamente han sido y bendecimos la fidelidad de nuestros hermanos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice
y que recibas en tu casa al pobre sin techo. Esto no quiere decir de que abramos la casa entonces para que vengan a vivir otros, no. A lo que quiere decir es, mi hermano, ¿qué techo estás proveyendo? ¿Qué techo te cubre a ti? Porque muchas veces nosotros pensamos que se trata de escuchar palabra de Dios en donde quiera, pero no tenemos una cobertura para poder ofrecerles también a otras personas. ¿Has hablado del Señor Jesucristo, de la salvación tan grande que Él nos da? Con esto libertaríamos a muchos de la opresión, de la muerte que hoy en día muchos tienen, y le daríamos la condición de tener una esperanza como tú y yo lo tenemos, una esperanza viva de la vida eterna. Pero ¿qué más dice? Y no dejes de socorrer a tus semejantes. Y ahí sí dice Dios en el versículo 8, y me gusta este versículo. Dice Dios, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, la rectitud nuestra, la integridad, el haber hecho bien, dice, tu rectitud irá delante de ti. Y mi gloria, ahí sí dice Dios, te seguirá. La luz, ¿se acuerdan que la gloria es la luz, el resplandor de Dios nos va a seguir? ¿Y qué es lo que nos va a cubrir? Pues el resplandor, la gloria de Dios, mis hermanos. Y ahí sí dice Dios, versículo 9, entonces, si me llamas, vea cómo dice Dios, entonces, si me llamas, yo te voy a responder. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, porque esa es otra de las cosas que hoy en día el enemigo va a querer hacer, va a mandar flechas, dardos envenenados para que usted piense cosas que en este momento no es lo importante. En este momento lo importante es que oremos por la inminencia de que Cristo venga por su iglesia. Ahora dice el versículo 10, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. ¡Wow! Nosotros ahora vamos a tener también la luz, esa luz maravillosa que es la luz que ilumina el mundo y se llama Jesucristo. Tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. No habrá sombras en nuestra vida. Yo, dice Dios en el 11, te guiaré continuamente, te daré, como dice, comida abundante en el desierto. Confiemos en Dios, mis amados. Para esto son estos ayunos. Y dice, daré fuerza a tu cuerpo. Nos gusta, ¿no es cierto? Por lo menos a mi amor y a mí nos gusta mucho. Dice, te daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. Te van a ver bonito, te van a ver bonita, mi hermana. Y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Te van a ver y van a decir, wow, qué bien estás. Eso es lo que quiere Dios. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas. Van a venir muchos con esas viejas ruinas, pero nosotros, como pueblo de Dios, tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos, porque es necesario que ahora aceptemos esa luz por la cual oró el Señor Jesucristo y por la cual oró el apóstol Pablo, una luz para que ilumine nuestro entendimiento y podamos entender mucho mejor todavía la palabra del Señor. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Ese es el verdadero ayuno, mis amados. Aquí terminamos este primer día de ayuno y le pido a Dios, de verdad, le pido al Señor Dios Todopoderoso para que todas las cosas que hoy usted ha escuchado, los beneficios, y toda esta estructura por medio que le acabo de mostrar, en donde nos deja ver únicamente la claridad de que el ayuno viene desde el Antiguo Testamento y no se reprimió ni desapareció en el Nuevo, como hoy también en día es una disciplina espiritual que usted y yo debemos de practicar.
Y no lo hagamos solamente con lo que significa el ayuno, porque es que, vuelvo y digo, para nosotros como cristianos, el ayuno, mi hermano, pues entonces sencillamente es apartarnos nosotros de la comida o de todo aquello que significa alimento. Pero lo que Dios quiere también es que hoy en día podamos aprender de que al liberar nosotros muchos yugos, al liberar las cadenas de muchas cosas que nos oprimen, hay cosas que debemos de soltar y hacer ayuno, como el celular, como el televisor, como las redes sociales, como el chisme, como luchar contra toda aquella cosa que quiere que la carne viva y al contrario, alimentar el espíritu siempre para que Dios nos dé fortaleza y fuerza siempre. Quiero terminar leyéndoles a ustedes un texto que lo dice el apóstol Pablo. Si quiere vaya con él en Gálatas. Gálatas es un libro que nos enseña mucho a ser los combatientes, los guerreros de todo lo que tiene que ver con cuando hablemos nosotros de la carne y del espíritu. Y la verdad es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque hoy en día, a pesar de que estemos viviendo lo que estamos viviendo, es lo que más debemos de tener en cuenta. Romanos 8 dice que el Espíritu es el que nos da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Así es de que leamos en Gálatas, ¿lo tienes, mi amor? Capítulo 5, versículo 16 en adelante. 16 en adelante. Y recibamos el consejo del apóstol Pablo, mis amados hermanos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está. Muchas veces usted sí quiere hacer algo que agrade a Dios, como hoy lo ha hecho. Pero mi hermano, lo está dejando al descubierto la palabra del Señor hoy. Algo que pasa en nuestro interior. Se lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, que esta versión hay veces que me gusta a mí mucho por la claridad de las palabras que utiliza. Dice, por eso les doy este consejo, dice el apóstol Pablo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal, dice Pablo, desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos, dice Pablo aquí, se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Muchas veces tenemos el deseo. El Señor Jesucristo llegó y lo dijo a los discípulos. Ay, el espíritu está ahí, pero la carne, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Por eso, mis amados, hoy los llamo a la reflexión. Y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor. Y amor es Dios, poder, y el poder es el Espíritu Santo, y de dominio propio, como lo mostró el Señor Jesucristo, que se negó a sí mismo, haciéndose un hombre como tú y como yo, y aprendió a obediencia para morir en la cruz, derramar su sangre, y por su sangre, hoy en día usted y yo tenemos vida eterna. Quiero invitar a todo aquel que está escuchando esta predicación, este mensaje, porque donde quiera que tú te encuentres, si eres de la iglesia cristiana Aposento Alto Gemil, qué bonito es que vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios, pero también vamos a pedirle por misericordia, por fortaleza y por direccionamiento. Pero también para usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que ha llegado y ha encontrado este video y lo ha escuchado y hoy siente la necesidad de venir y postrarse delante del Señor y entregar su vida a Dios y decirle, necesito más de ti, también queremos orar contigo y que tú te arrepientas y hoy entregues tu vida al Señor
y que Él te pueda dar a ti, como lo ha hecho con todos nosotros, salvación y vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a ver, familia, cerremos los ojos y vamos a orar todos unánimes. Mi amor, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Señor, qué bendición es tan grande llegar delante tuyo a buscar, Señor, tu rostro, no a buscar tus manos, como muchos hacen también, Señor. Hoy y todos los miércoles y todos los días de nuestra vida queremos buscar tu rostro. Tu palabra lo dice: si mi pueblo se humillare, si el pueblo que invoca mi nombre y sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, somos nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que te hemos recibido y te hemos confesado como Señor y Salvador. Padre, a nosotros te refieres. Este pueblo, Señor, se está humillando hoy voluntariamente delante tuyo. Estamos buscando tu rostro y te pedimos perdón y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y te decimos, Señor Jesucristo, sí, necesitamos de ti, Dios Todopoderoso. Dependemos de ti, queremos depender de ti. Por eso hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, y tú que me escuchas ahí, repita esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, te doy gracias, porque tú eres hoy más que nunca, lo entiendo y lo comprendo, que Dios, tu Padre Celestial, el Padre Celestial, por amor de nosotros, te envió a morir en la cruz, y tú moriste en la cruz y resucitaste, y hoy en día tenemos nosotros, por causa de que tú resucitaste y estás a la diestra del Padre, vida eterna. Y yo quiero, díselo, yo quiero disfrutar de esa vida eterna. Yo quiero, Señor Jesucristo, hoy una vez más confesarte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ocupa todo mi ser, sé tú el Señor de toda mi vida. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, es tuyo. Hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura, fortaléceme. Este ayuno, Señor, es para eso. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, hoy que tengas misericordia, como hasta el momento lo has hecho, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por darnos salvación. Queremos venir delante tuyo y pedirte perdón por todos nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, por el daño que le hemos hecho a esta tierra. Señor, por todos los colombianos. Señor, mira que nosotros somos muy pecadores, Padre, y te queremos pedir perdón, Señor Jesucristo. Perdónanos. Que tu misericordia nos cubra, Señor. Que tu misericordia, Señor, llegue sobre nuestras vidas. Que tu misericordia, Señor, porque significa precisamente que la misericordia tuya, Señor, tú la das a aquel que sabe y entiende que no la merece. Nosotros no merecíamos nada, pero a ti te complace por tu amor darnos vida eterna, y te damos gracias, Señor. Cubre, Señor, a cada persona, a cada familia del ministerio, Señor, de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Y te pedimos por toda aquella persona que en el mundo entero, Señor, se levanta. No importa, Señor, si es hermano cristiano o no, pero si hoy se está levantando para invocar tu santo nombre, Señor, que allí estés tú, que tú lo abraces, que tú lo fortalezcas, que tú, Padre eterno, lo ayudes para que sus pecados, Padre eterno, conforme lo dice tu palabra, tú perdones sus pecados y sea, Señor, colocado dentro de la familia de la fe. Yo te doy gracias, Padre eterno, y clamo a ti no solamente por misericordia, sino también por sabiduría. ¿Sabiduría para quienes, Señor? Para todos los que están en eminencia, para todos los gobernadores, para todos los alcaldes, para el presidente, para sus ministros, para todas las personas que están tomando decisiones con este tiempo tan gravoso que tenemos. Padre, ayuda a los médicos, a las médicas. Padre, ayuda a los enfermeros, a las enfermeras. Padre, ayuda a toda la gente que está allí, al personal de camillas, al personal que recibe, a todas las personas que están atendiendo, a todos los que son y están siendo contagiados con este virus. Señor, tráeles paz en su corazón. Bendícelos, que puedan encontrar, Señor, el camino hacia ti, que alguien les pueda hablar de ti antes de que
que se pongan más enfermos, Señor. Y Padre, permítenos a nosotros que conocemos de ti poder predicar tu palabra a muchos otros, Señor, que muchas personas de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos, Señor, puedan conocer de ti, que nunca nos cansemos de hablar, Señor, de la salvación, del evangelio, de la buena noticia que tenemos para poder anunciar, Señor. Gracias, 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 Padre. Señor Jesucristo, también oramos a ti por direccionamiento. Padre, para que tú direcciones nuestra vida en torno a qué cosas que de pronto, Señor, han impedido que directamente te demos a ti el primer lugar, Señor, hay en nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos revele todas aquellas cosas que aún no hemos abandonado, que significan pecado, Señor. Permítenos, Señor, hoy entregar delante tuyo estas cargas, como lo dice tu palabra, que podemos arrojar sobre ti las cargas, porque tú no dejarás para siempre caído al justo. Padre, y como lo dice también tu palabra, que hoy podamos decir todos unánimes, Señor, conforme lo dices tú, Señor, que tú eres el Dios de nuestra salvación, de nuestro honor, que tú eres nuestra protección, que tú eres nuestro refugio, que nosotros somos tu pueblo, que podemos confiar siempre en ti. Padre, que podemos hablarte en oración con toda confianza, porque tú eres el Dios que nos escuchas y nos proteges y nos metes bajo tus alas, que tu sombra, Señor, nos cobija y nos protege de todo mal. Gracias, Papito Dios. En este ayuno, Señor, sean respondidas todas las preguntas y todos aquellos cuestionamientos y todas aquellas cosas que se hagan, nuestros amados hermanos y todas las personas que están viendo este video, Señor, sean respondidas por ti, sean libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que suelten las coyuntas de los yugos que oprimen, que sean libres de toda condenación, que sean libres, Señor, de toda opresión, que sean, Señor, hoy verdaderos hijos tuyos. Gracias, mi Dios. A ti elevamos esta oración, Señor Jehová Dios, a ti por medio del poder de tu Santo Espíritu y en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, qué gran bendición fue y es estar delante de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por respaldar a toda esta maravillosa obra, todo este esfuerzo que se hace. Gracias. Dios colocará en sus corazones lo que pedimos, precisamente la respuesta a todas las necesidades de ustedes. Tengamos completa confianza en el Señor. Él solamente es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio, y no podemos nosotros resbalar. Dios los bendiga y los guarde. Los voy a estar llamando, pero recuerden de que hoy también tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche. Ahí estará nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Claudia, en un tiempo de alabanza y de adoración, pero también, mi hermano, esta noche estaré predicando una excelente palabra que tiene que ver con todo esto que hemos colocado delante del Señor. Dios me los bendiga y los guarde, los haga tener siempre de esa paz inmensa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Les amamos. Bendiciones del Señor. Dios los bendiga y los guarde.